La financiación es un problema en todos los sectores profesionales y las entidades sociales no son ajenas a esto. De disponer o no de recursos dependerá que buenas ideas o proyectos puedan llevarse a cabo. Sin embargo, no se habla tanto de esa búsqueda de fondos y de la sostenibilidad de los proyectos a pesar de la importancia que tiene el tema. Hola, soy Rocío Periago y esto es Abriendo el Foco, el podcast de Achalay. Hoy hablaremos de un quebradero de cabeza para muchas entidades sociales, la búsqueda de financiación. Creo que la entidad social tiene que tener cada vez más claro que tiene capacidad para aportar valor a las empresas desde una posición prácticamente de igualdad. Es decir, una organización social es otro tipo de empresa. Una empresa es un colectivo que genera un emprendimiento y que saca adelante un proyecto. Comenzamos este podcast hablando de un tema fundamental para las entidades sociales. Cuando hago referencia al tercer sector es importante tener en cuenta que es un ámbito donde la vocación y la solidaridad tienen un gran peso, pero que también mueve muchos recursos personales y materiales. Según datos de la plataforma del tercer sector, este representa el 1,44% del PIB nacional y un 3,4% del mercado laboral remunerado. Sin embargo, las dificultades para financiar los proyectos hacen que en muchas ocasiones estos no se puedan desarrollar según lo previsto, o que los recursos estén condicionados por criterios externos ajenos a la realidad de la entidad y sus beneficiarios. Sobrevivir como entidad es un reto que no todas consiguen, y la clave suele estar en diversificar las fuentes de financiación. No poner todos los huevos en la misma cesta, y echarle mucha cara para buscar colaboraciones externas y también paciencia y un poco de suerte. De esto vamos a hablar con Ramón Pina, presidente de Achalay y que lleva vinculado a la entidad desde sus inicios en 2002. En la primera fase, la verdad que lo abordamos sin tener ni la menor idea. Es decir, empezamos recibiendo ayudas de personas que nos las querían dar porque les hicimos una propuesta que les tocó y les llenó el corazón y empezamos a trabajar con las aportaciones de socios. Ninguno de nosotros venía del sector social, con lo cual era muy difícil que como entidad naciéramos con una idea clara sobre cómo debíamos de acceder a los recursos. No teníamos ni idea. Pero desde el principio nos dimos cuenta de que era fundamental mantener una relación muy próxima con la empresa. Aprender a entender qué era lo que la empresa quería, aprender a entender cuál era la necesidad de vincularse con algo transformador, como es el papel que tiene la ONG, y a la vez de eso, aprender a entender que nuestra financiación, además de venir de la mano de las empresas al principio y en este momento también en un grado muy importante, nos tenía que exigir a nosotros una serie de comportamientos de gestión, de transparencia, de claridad, de recurrencia con las empresas que nos permitiera poco a poco ser sostenibles y ser viables, ¿no? Esa ansiada búsqueda de la sostenibilidad no es una utopía, pero está claro que hace falta una estrategia clara y mucho trabajo. El sueño es poder disponer de recursos para desarrollar los proyectos y cumplir el fin social con que se creó la entidad. Achalay no es muy grande ni de las entidades más conocidas, pero tiene una característica que la hace interesante de cara a compartir su experiencia de más de 20 años de trabajo. Algo que en sus inicios fue casi coyuntural y es su escasa dependencia de fondos públicos. Un buen ejemplo de que todo consiste en hacer de tu debilidad una fortaleza, cambiar el enfoque y ver las posibilidades que tienes, y jugar tus cartas de la mejor manera posible. Si tú tienes recursos privados que te permitan ser sostenible e independiente a la hora de determinar cuáles son las necesidades de los usuarios, vas a poder centrar tu acción en aquellos colectivos que en ese momento es más necesario, que son más vulnerables. Vas a poder abrir líneas experienciales en ámbitos en los que todavía no se había trabajado. Y te pongo dos ejemplos. Nosotros tenemos dos proyectos. Uno es en el ámbito de la exclusión social y otro es en el ámbito de la discapacidad. Ambos están financiados a un 95% por recurso privado. El modelo de trabajo e intervención con las personas con discapacidad intelectual que ejecuta Achalay no existe en ningún ámbito financiado por recurso público. No existe. Es una necesidad que el ámbito público no ha optado por cubrir. Y sin embargo, cada vez tenemos una demanda creciente de usuarios que necesitan esa formación y esa proyección hacia el empleo y lo están financiando empresas, socios y los propios usuarios con sus cuotas, ¿verdad?
Como explica Ramón, no existe nunca situación ideal. Ese desequilibrio de ingresos tiene su cara y su cruz. Si por un lado tienes más autonomía, por otro tienes mayor responsabilidad y tienes que ser más innovador a la hora de buscar soluciones. Aquí una mentalidad emprendedora y de tomar la iniciativa es necesaria, porque si te acomodas en la rutina no tienes nada que hacer. Nuestra primera responsabilidad como entidad social no son solo nuestros usuarios o las personas para las que nosotros trabajamos o los beneficiarios de nuestra acción, son los 25 trabajadores y trabajadoras, sobre todo, pues son un colectivo fundamental de mujeres que trabajan cada día para hacer realidad Atxalaid. Evidentemente nosotros tenemos un compromiso recurrente, que es que estas personas estén bien pagadas y puedan dedicar el 100% de su vocación, de su pasión, de su entrega a su empleo, ¿no? Esto suena súper bonito de decir que eres muy independiente porque tus recursos vienen de un mundo privado que te permite esa autonomía. Pero la realidad es que si tú me dejaras a mí retocar el mix de ingresos de Atxalaid, te diría, hombre, ya me gustaría que el 50% de los recursos también nos vinieran de la parte pública. Es decir, ya me gustaría, por ejemplo, que la Comunidad de Madrid, la Consejería de Educación o lo que sea, confiara recursos para financiar la educación de las personas con discapacidad intelectual en la universidad, o que tuviéramos más ayudas del Ayuntamiento y de la Comunidad para sacar adelante a las familias más vulnerables de los barrios de Madrid, cosa que a día de hoy no recibimos. Insisto en el concepto, no sintamos un pudor a pensar que nosotros no somos un sujeto que tiene unos ingresos, que tiene unos gastos, que tiene una responsabilidad con su plantilla y un servicio que prestar a la sociedad. Lo único que no tenemos es ánimo de lucro, porque el 100% de lo que se genera, si es que se genera algún excedente, se revierte en el usuario y en la mejora de las condiciones de nuestros trabajadores. Pero hemos pasado situaciones muy delicadas. Las entidades sociales aportan valor a la sociedad porque aparte del beneficio social directo que hacen con su trabajo, como cualquier empresa generan riqueza y recursos, incluso como en el caso de Atxalaid, donde todo se revierte en el propio proyecto. Por eso el buscar colaboraciones con empresas u otros organismos es una puerta a nuevas posibilidades que trabajar y afianzar. Una apuesta por un modelo mixto donde empresas y entidades sociales trabajen juntas. Creo que la entidad social tiene que tener cada vez más claro que tiene capacidad para aportar valor a las empresas desde una posición prácticamente de igualdad. Es decir, una organización social es otro tipo de empresa. Una empresa es un colectivo que genera un emprendimiento y que saca adelante un proyecto. Yo creo que lo primero que tiene que tener una entidad social es esa intención de acercarse a la empresa, una recurrencia y un tener claro el que tiene que aportar valor. El valor lo va a aportar primero por la interlocución y el mantenimiento habitual y cotidiano. No puedes pretender ser interesante para las empresas cuando tu modelo de relación va a ser el de me acerco una vez al año para pedirte dinero en un concurso o en una apuesta o una convocatoria que sacan las empresas. Tienes que dar una recurrencia, tienes que dejarle a la empresa que de alguna manera se sienta partícipe también de tu propio proceso de intervención social. Creo que lo primero que hay que hacer con las empresas es escucharlas, porque la empresa cada vez más quiere participar del proceso. Desde el inicio me gustaría pensar contigo, ONG, cómo es mejor la transformación de la sociedad, acompañarte, financiarte y luego acudir juntos a contar qué es lo que hemos hecho. Las empresas y donantes buscan confianza y seguridad a la hora de colaborar con una entidad social, pero eso no deja de ser algo intangible y difícil de medir. Le hemos pedido a María Eugenia Larrégola, directora de Relaciones Institucionales y Comunicación de Fundación Lealtad, que nos explique el trabajo que realizan desde esta entidad, una ONG que se dedica a auditar y cuantificar la transparencia y confianza que tienen otras entidades sociales, poniendo en valor esa información para potenciales donantes. Somos una entidad no lucrativa que llevamos trabajando desde el año 2001 y que tenemos una misión muy clara, que es generar confianza en las ONGs. Generar confianza para que haya mayor colaboración con las ONGs. Y ese trabajo tiene una tercera derivada, que es contribuir al fortalecimiento del tercer sector. Generamos confianza en las organizaciones sociales, fortaleciendo a las organizaciones sociales. Y lo hacemos a través de la transparencia y las buenas prácticas. Somos un evaluador independiente de ONGs
nos dedicamos a analizar a las ONGs, las que consigan el sello, hacemos pública la información. Yo creo que la transparencia, entendida como el poner a disposición del público información suficiente, clara, completa y detallada y accesible para que te conozcan, para que entiendan quién eres y qué haces, es fundamental, es tu tarjeta de presentación. Yo creo que la transparencia te legitima para operar, porque explica quién eres, de dónde vienes, qué haces, qué resultados generas, etcétera, ¿vale? Entonces, pero nosotros siempre hablamos de transparencia y buenas prácticas como dos caras de una misma moneda y que además una cosa no tiene sentido sin la otra. Es decir, tú puedes ser muy transparente y contar las cosas, pero estar muy mal gestionado. Puedes estar muy bien gestionado y que no lo sepa nadie porque no te conocen, porque no hay información sobre tu organización. Yo creo que la transparencia te ayuda a presentarte. Las buenas prácticas te dan la seguridad de que estás haciendo las cosas bien. Desde Fundación Lealtad han entendido que dar visibilidad a esas buenas prácticas es clave para conseguir el apoyo económico necesario de los donantes. No han descubierto nada nuevo porque el tema de los sellos y acreditaciones es algo bastante frecuente en otros países donde la cultura de la filantropía está más arraigada. Su finalidad y objetivos están claros, y en este caso lo interesante es que para fortalecer al tercer sector sea una propia entidad social la que se encargue de auditar a otras entidades, que pagan por conseguir esa acreditación que las habilita como entidades confiables. Todo queda en casa. Somos, como decía antes, somos una ONG. Nuestra actividad es de interés general. Nuestro objetivo es generar confianza en las entidades, que se colabore con las entidades sociales y fortalecer al tercer sector, contribuir a que el tercer sector funcione mejor. Cuando se habla de futuro, la clave es poder ser sostenibles, digamos, a 10 años, que en ese plazo la entidad pueda ofrecer una respuesta a las personas con las que trabaja. Volviendo a la charla con Ramón, insiste en que en esto no hay secretos, solo mucho trabajo e intuición para saber qué es lo que puede funcionar, qué no y por qué. Y aquí el tener iniciativa y disponer de contactos y recursos propios es fundamental, porque el panorama se presenta incierto. Al final, si tú coges los presupuestos generales del Estado, que cada vez son más sociales, y los presupuestos de las comunidades y de los ayuntamientos, cada vez se destina más dinero a este tipo de prestaciones existenciales de las personas que lo necesitan. ¿Qué va a hacer eso en el futuro? Va a hacer que cada vez haya menos recursos, porque no puede crecer ilimitadamente el tema impositivo, cada vez haya menos recursos para atender a un colectivo de entidades que cada vez es más numeroso, cada vez son más microentidades, cada vez tienen menos capacidad para ser sostenibles por sí mismas y al final esto es economía pura, recursos escasos y fines alternativos. Y los organismos públicos van a preferir, llegado el caso, dar directamente a las personas, ellos, las prestaciones, administrar directamente esas prestaciones en todos los ámbitos, y yo no tengo opinión política sobre eso, pero es algo que vemos, antes de darle estas aportaciones a entidades sociales que las gestionen y que demás, ¿no? Entonces, yo creo que todo el mapa de la financiación de aquí a 15, 20 años, o las entidades sociales entienden que tienen que ir a un mix de ingresos que les permita soportar una pérdida de ingresos procedente de lo público porque no va a poder atender todo este tipo de necesidades, o en X tiempo no van a poder financiarse. Y en este camino pues habrá que buscar todo tipo de alternativas. Yo creo que las entidades tenemos que ser humildes, tenemos que entender que el camino ha cambiado, que el mapa de recursos públicos tiene fin, es decir, no es una cosa ilimitada que crecerá siempre, que el político va a preferir dar él que no que dé otro, y que las entidades sociales tienen que hacer un cambio de paradigma muy importante, ¿no? No puedes seguir viviendo al 95% cada vez que sube un convenio, cada vez que hay un apretón o sube el IPC. ¿Qué hacen las entidades sociales? Levantan la mano y dicen, dame más, que yo no llego. Pero es que va a llegar un momento que es que no va a haber más. Es que no lo va a haber. Entonces, algún día van a decir, no, bueno, tú haz algo también. Tu estructura, tus fuentes de financiación, en fin. Yo creo que es importante lo que decías al principio de los huevos y la cesta y todo eso. Pues ser más variado, o sea, tener más oportunidades y ser más diversos, ¿no? Y en el mundo de la empresa
y el mundo, yo creo que también de las entidades sociales, lo primero que hay que hacer es abrir el foco. Entender, no poner etiquetas, no decir esto es malo porque viene de... Hay que visualizar cuáles son todas las oportunidades, saber que somos una realidad global, que tan transformador puede ser las políticas de acción de la Consejería X o del Ayuntamiento Y, como las políticas decididas de una empresa a transformar. Te voy a hablar, Caixa, el programa Caixa Pro Infancia. Son cientos de millones de euros que todos los años están invirtiéndose en colectivos muy vulnerables a través de entidades como nosotros. Bueno, pues hay que abrir eso, ¿no? Hay que hacerse preguntas, hay que visualizar y decir, ¿estaremos en el camino correcto? Entonces, no hay recetas mágicas, hay trabajo, hay darte cuenta de que a lo mejor estamos viviendo un momento nuevo en el que las entidades sociales tenemos que buscar nuevas líneas de financiación, bueno, pues aprendiendo, formándonos, preguntando, investigando y sin cerrar puertas a nada, ¿no? Yo creo que cuanto más amplios seamos de mirada, más posibilidades tendremos de salir adelante. Este primer capítulo de Abriendo el Foco ha sido posible gracias a la edición y producción de Testea Studio. Esperamos que te haya resultado interesante y si te gusta te invitamos a compartirlo. Nuestra idea es generar un contenido de valor que sea útil y entretenido, pero sobre todo que ayude a acercar realidades charlando y compartiendo múltiples puntos de vista. Porque como si de una orquesta se tratara, aquí lo interesante es escuchar las diferentes opiniones y experiencias para entender cómo funciona el mundo. Una polifonía que hace comunidad.